11 de la mañana, 9 minutos en la República Argentina. Vamos a comenzar este espacio de radio y televisión en un domingo que, la verdad, más que agradable. La temperatura ya está por sobre los 20 grados. Parece que se confirma aquello de que Corrientes no tiene invierno directamente, porque uno piensa y mira los tiempos como vienen transitando por estas horas. Digo que la verdad hace calor para cualquier mortal. Digo, estamos transitando ya el mes de junio, que va a pasar rapidísimo, porque la semana que viene va a ser un fin de semana exclusivamente extra largo, ya porque tenemos un feriado, pero después en la semana viene otro que viene a ser más largo todavía. Hoy en este espacio vamos a tener a la licenciada en Comunicación Social Teresa Sassali, quien en realidad la conocemos en esta radio claramente como Teresa, especialmente porque ha sido nuestra compañera, periodista ella. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, Dani, tanto tiempo. Pero la verdad, un gusto verte. Hace rato que no te veía. Un placer volver al hogar. Exactamente, exactamente. Cuando entraba decía, güey, tantos recuerdos. Sí, cambió un montón. Todo cambia. Me da mucha nostalgia. Sí, pero tu vida también cambió, porque sí. Vos cuando ingresaste estabas culminando prácticamente la carrera de Comunicación Social, estabas terminando, y siempre recuerdo en ese final de tu carrera que después intentaste, fuiste a Buenos Aires a hacer exclusivamente una pasantía en la editorial Perfil, pero después entraste en una suerte de reconversión, no quizás dentro del mismo periodismo, pero sí dentro del ámbito de la comunicación. ¿Cómo es eso? Bueno, como vos dijiste, estaba en una pasantía en la editorial Perfil, y después, en mayo del 2019, estando allá, me salió una beca Fulbright y me fui un mes a la Universidad de Massachusetts. Tuve la suerte de conocer grandes personalidades, inclusive que hoy están en la política, un grupo espectacular, y estando allá me llega la noticia de un colega que también estaba estudiando conmigo en Perfil, que tenía un medio de comunicación. Muy fríamente me manda: este es tu papá muerto. Así. Mira, lo cuento y transpiro. ¿Eso te dijo? Así me dijo. Qué lindo. Así. Y yo me quedé dura. Obviamente antes me había llamado mi hermano, comunicándome, uno de mis hermanos. Y dije, ¿este es el periodismo que yo quiero? O sea, me quedé pensando, ¿viste? Y decía, no. Y bueno, la cuestión es que yo seguí en Estados Unidos, porque entre que volvía y demás, mis hermanos ya se habían encargado de todo. Sí. Entonces, bueno, dije, voy a culminar, porque aparte mi papá quería que yo termine ese sueño. Claro. Mi mamá, todos no sabían qué decirme, cómo. Y cuando volví me puse a trabajar estaba en Buenos Aires, seguía, y continué en El Canciller, el medio de política. Pero estaba, viste, en un momento decía, no sé cómo escribir, no sé qué hacer, no sé para dónde ir. Estaba desorientada, estuve un mes, y le dije a la que era mi jefa, le dije, mira, me vuelvo a Corrientes. Fue así. Entré en una depresión. Después volví, me habían llamado de distintos medios si yo quería retornar al periodismo, y había algo que me decía que no. Entonces un día dije, yo había trabajado en el Ministerio de Salud Pública como Community Manager, y recién estaba en auge el Community Manager en el 2018-19. Entonces dije, bueno, vamos... Soy cara dura, que eso me dio la parte de ser movilera, que agradezco un montón porque me dio la calle, ¿viste? Claro. Y sé usar Photoshop. Vamos por ahí. Quiero abrir una agencia. Y arranqué así en septiembre, me senté una noche a escribir nombres, y salió Café Comunicaciones. Sin pensar que íbamos a llegar a donde estábamos hoy, a donde estamos hoy, mejor dicho. Y así empecé. Yo vivía en Molina Punta, tocándole la puerta a la peluquera del barrio, que ella siempre me ayudó, y así de a poquito, y después con el boca en boca, en el 2020 tenía 10 clientes. Y así empecé. Pero vos comenzaste haciendo community manager de ellos, de esas personas. De esos negocios. De esos negocios. Ajá. Y ahí con el boca en boca, que también el periodismo me abrió esa puerta. Sí. Que yo siempre digo que los contactos que te dan el periodismo y las distintas carreras no te lo da nadie. Sí. Fue ahí, bueno, mirá, ella hace esto, fíjate, habla con ella. Y obviamente que la pandemia me favoreció. Claro. Porque yo era ahí sola. Era yo sola. Yo era la contadora, yo era la... Claro, administradora, era tu jefa, todo. Y después, bueno, en el 2020 conozco a Sergio, a mi esposo, y todos me dicen, estás re loca, porque
lo conocí, nos casamos en pandemia. Muy bien. Así somos. Sí, está bien. Y él me ayudó mucho a potenciar la parte empresarial, porque él ya viene del palo empresarial. Entonces, bueno, ahí empecé a entender cosas que yo no entendía, como delegar. Me costaba mucho delegar, o sea, Café era mi bebé, tenía miedo que no lo sepan hacer como yo lo hacía, pero llega un momento que decís, bueno... Tu nivel de autoexigencia era superior al de delegar, lo que en realidad no te permitía crecer. Exactamente. Y ahí fue cuando Sergio me dijo, mirá, delegar es importante en el mundo de los negocios, si vos querés crecer tenés que delegar. Y ahí empecé a contratar gente, había una chica que vivía en Estados Unidos y ella manejaba desde allá las redes y así. ¿Viste? O sea, al ser el mundo digital podés gestionarlo. Obviamente que hubo un tiempo, tuvimos una oficina que estuvo por Mendoza y Junín. Sí. Pero el año pasado, cuando estuvimos en la Expo Franquicias con un stand, fue una bisagra tan grande que mutó a 100% digital. Y eso nos llevó a ser oficina digital, prácticamente. Y ahora estamos buscando ser franquicia digital, de a poquito. ¿Qué significa ser franquicia digital? Sería dar la llave geográfica digital de los clientes a quien compre la franquicia. Por ejemplo, si alguien quiere comprar en el sur, tiene la exclusividad de los clientes en el sur. ¿Qué fue esto de abril, cuando fuiste a Amazon? Wow. Ahí digo el poder del networking. La importancia del networking. Había conocido nosotros estamos en una asociación de marcas y franquicias, y en marzo fue un evento por el Día de la Mujer. Y Sergio me dice, tenés que ir. Claro, muy bien. Sí, él me manda, ¿viste? Me dice, anda. Sí. Entonces, bueno, justo estaba Sofía Guidotti, que es la Country Manager de Amazon Web Services, y hablé con ella. Yo me fui en posición de cazar, ¿viste? O sea, me fui en posición de casa. Sí. Y así me fui, hablé con ella porque se habló un poco de la parte biológica, cómo influyen las cuestiones biológicas en el panel de mujeres de CEOs, de distintas mujeres CEOs que había. Entonces, hay una cuestión que a mí me llamaba la atención, que ellas nos decían, que era que el hombre y la mujer tienen diferencias biológicas al momento de hacer compras. O sea, que no es una cuestión de género, sino una cuestión biológica. Entonces hablé con Sofía y le dije, mirá, yo doy clases en la UNE, me gustaría que participes en un encuentro, y le hablé 5 minutos, literalmente le hablé 5 minutos de cómo influyen las emociones en los procesos de compra. Sí. Y a la semana me dijo, anota mi número, que es muy raro que tenga tu número personal. No, claro. A lo sumo, seguime por las redes. Claro, no. Y ella me dijo, anota mi número y escribime, que quiero que des una charla en Amazon Web. Yo dije, bueno, genial. A la semana me escribe y me dice, el 26 de abril hay un All Hands de toda Latinoamérica y quiero que des una charla sobre neuromarketing. Yo el año pasado me especialicé en neuromarketing. Y dije, wow. O sea, leí 4 veces el mensaje, no podía creer. Y bueno, el 26 de abril fui. Eran 60 personas presenciales y 20 en formato digital que estaban en la reunión. Y el All Hands eran desde el CEO de la TAM hasta el que hace toda la gestión con los clientes para la contratación de servicios. Fue una experiencia, Dani, que no te puedo explicar, que hasta el CEO de la TAM, que yo no sabía que era el CEO, el que estaba delante, quedó perplejo. O sea, le encantó. Aparte hice una dinámica de disrupción, que era a quién le sale el mejor zapucay. Claro. Y hay uno que siempre viene a Paso de la Patria que hizo un zapucay que no te puedo explicar, y ahí dije, listo, chao. Y enseguida se rompió el hielo. Claro. Y después me confundí un dato muy importante, que era el tamaño de la masa encefálica cuando si las tirás. ¿Cuánto medía? ¿Quién me tiró una masa encefálica? Bueno, pero es un dato curioso. Me está diciendo, nunca se me hubiera ocurrido eso de tirar una masa encefálica. ¿Para dónde va eso? ¿Qué lógica tiene? Bueno, pero es un dato curioso. Sí, está bien, pero ¿cómo es tirar una masa encefálica? Ni se me ocurre saber cómo es. ¿Qué es eso? Bueno, pero el dato ¿le tirás curioso? ¿Planchadita? ¿Qué onda? ¿Qué? O sea, el dato curioso era cuánto medía si estiramos nuestro cerebro, claro. ¿no? Y era 1 metro cuadrado. Y yo dije, 100 metros cuadrados. Entonces quedaron...
100 metros ¿cómo? cuadrados. Y Sergio ¡Una cuadra! ¡Una cuadra! Tanto tener en esa cabeza, por Dios, explícame cómo está. No, te juro, la gente dice tanta. Yo le digo, no, somos Sí. los Conjet. No, me equivoqué, le digo, Sí. y ahí, viste, se rompió el Sí, hielo sí, por está bien. completo. Y fue una dinámica Ah. tan divertida, porque aparte Qué yo bien. no es que hago teoría PowerPoint, no. Voy haciendo tipo dinámica, Claro. Interactuando. Y todo el tiempo. Bien. Y se quedaron chochos, que después me pidieron a las 2 semanas me pidieron el PowerPoint, me pidieron más datos, o sea, la gente tratás eran ingenieros, viste, la parte dura del software, quedaron encantadísimos. Y para mí fue, con Sergio, estábamos como, no sé, en Bavia, viste. A ver, ¿extrañas el periodismo? Buena pregunta. Hay veces que lo extraño mucho, sobre todo la calle. La extraño mucho por ahí, el estudio también. Me gustaba mucho la parte de poder venir y estar acá. La extraño. No te voy a negar que muero por volver a hacer radio, pero más descontracturado, no informativo, porque no quiero informar. Viste, tengo como un quiebre ahí. Pero ¿Un quiebre que no lo superás o un quiebre total y decís, ya está, eso ya fue? No, un quiebre que no lo supero todavía. Yo creo que no, pero me encantaría volver a hacer radio. Es algo que me apasiona. Estar acá es como volver a las raíces, ¿no? Y sí, extraño el periodismo. Lo extraño. ¿Cómo juegan las emociones en todo esto? Y a veces, no te voy a negar, sobre todo cuando... A ver, en el mundo emprendedor hay muchos altibajos porque tenés que pagar sueldos, tenés la FIP, tenés tantas cosas. Hay mucha gente que lo ve como una cuestión positiva, el emprender, porque quiere decir que muchas veces uno quiere buscar su futuro. Pero hay otros que te dicen, económicamente el emprendedor es un bajón, porque en realidad no es un defecto del sistema en el sentido siguiente, que vos estás haciendo algo prácticamente como una suerte de marginalidad. Pero no es, vos no sos marginal, sino que el sistema te empuja hacia eso porque hay otros que se benefician en gran medida. Bueno, a eso voy. Sí, no es fácil. Como siempre digo, emprender no es para cualquiera porque tenés que armarte de una corazonada muy fuerte. Te terminás poniendo duro para muchas cosas. Hay veces que las emociones te juegan mucho en contra. Sergio me ha encontrado llorando, pero... mal, porque no te voy a negar, o sea, no es todo color de rosa. Hay gente que me dice, qué vida exitosa, le digo, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que estás viendo? Pero de altibajos hay constantemente y las emociones, si no te armás de una coraza fuerte, es muy difícil sobrellevar esto, ¿no? Hay veces que tuve ganas de tirar todo por la borda, muchísimas veces, porque en el 2022... gente que trabajó en Café Estudio me hatearon, viste, como se dice en redes sociales, hablaron pestes, pero vos decís, ¿de dónde sacan esta información que no tiene nada que ver con lo que soy yo, con lo que es la empresa? Eso duele mucho, porque no es fácil recibir un comentario, ver un comentario así en Twitter que después la gente hablaba sin saber, y esas cosas te van haciendo más duro. Entonces, las emociones... hay que aprender a controlarlas, que no son fáciles autocontrolarse en ese sentido. Uno siempre habla para el otro, pero para uno mismo es difícil. Y yo, como siempre digo, si no hubiera sido por Sergio y también por nuestra asesora y amiga Gaby Dombrowski, yo creo que hubiera tirado toda la miércoles. Pero porque justamente no fui racional, sino que fui emocional. Fui muy emocional. ¿Sabes que la segunda, en el día de hoy había hecho una entrevista que me hablaba exclusivamente de las emociones del electorado, completamente de otro perfil? Y me llamaba la atención porque pensaba, ay, pero me está hablando de un tono en cuanto a emoción y raciocinio, y decía, es como la eterna discusión, el ser emocional y ser racional. Sí, y bueno, el ser cuando humano, el emocional sí, te gana el racional, chau. y cuando el racional te gana el emocional, te perdés la humanidad. Exactamente, y siempre en neurociencia se dice, o sea, hay estudios avalados por Harvard,
que el humano es 90% emocional y Claro. 10% racional. O sea, todas las decisiones que tomamos en la vida, la mayoría son emocionales. Obviamente que yo arranqué Café Estudio por una emoción, ¿no? Esa emoción se fue transformando con el tiempo y hoy se transformó en mi fuente de ingresos, mi cable a tierra, porque amo lo que hago, amo el mundo empresarial. Es como decir, una rama de la comunicación que no sabía que existía y me encanta porque yo doy capacitación en comunicación empresarial, comunicación institucional y me apasiona, no dejo de comunicar. Y también para liderar, no es fácil liderar. O sea, tenés que trabajar con las emociones del equipo, las emociones de los clientes, y vos estás en el medio de esas dos cuestiones. Entonces, también para liderar tenés que trabajar tus propias emociones. Es un mundo que me fascina, pero es muy difícil al mismo tiempo. A todo esto te falta una tercera pata, que hablaste al comienzo, cuando decías cuánto influyen las cuestiones biológicas en las compras. Sí. Estabas hablando del cliente final, el consumidor. Exactamente. ¿Y cómo lo ves? Bueno, ahí también nosotros trabajamos mucho. El Café Estudio está especializado en neuromarketing. Entonces trabajamos mucho la cuestión biológica también a la hora de tomar decisiones del B2C, del Business to Customer. Tenemos que llegar a esa emoción. Por ejemplo, hay una heladería que nosotros trabajamos las emociones con la campanita. Y eso se llama marketing sensorial. Entonces, desde ahí, nosotros tenemos que llegar a la emoción del cliente para producir una venta. Hay todo un estudio que hace el equipo que se llaman objetivos SMART. Por las siglas en inglés, son específicos, medibles, alcanzables, realizables y de tiempo. Entonces, hacen todo un estudio para poder llegar a esa emoción del cliente y entenderlo. ¿Cómo haces que para el cliente se movilice? Bueno, es muy difícil porque hay clientes que son muy reacios a estos cambios, más si le estamos hablando de emociones. Ellos dicen, no, yo quiero ventas. Bueno, pero ¿cuál es la emoción de tu cliente? O sea, tenés que hablar con tu B2B, que es el business to business, y después llegar al business to customer del cliente. Entonces ahí es cuando tenés que trabajar la emoción de tu cliente y el cliente de tu cliente. Y ahí vos tenés que hacer un doble estudio de mercado. Desde la neuromarketing. O sea, el estudio de mercado. Primero el estudio de tu cliente y después del estudio de lo que tu cliente vende a su cliente. Exactamente. Siempre se hace una entrevista de problema para poder entenderlo al cliente. Claro. ¿Y qué lo llevó a eso? ¿O por qué tenés una marca? ¿Por qué estás en segunda generación de la empresa familiar? Y ahí tenemos una retaguardia de preguntas. Tenemos que a partir de eso nosotros vamos preguntando al cliente y van derivándose otras preguntas. Es muy interesante porque en el proceso que nosotros vamos atravesando, en el proceso generacional, hay un dato que no es menor y que tiene que ver con las tecnologías y los procesos generacionales, cómo se han transformado. No es lo mismo comunicar hoy que comunicar fines del siglo pasado, por más que la palabra siglo quede como una cuestión viejísima, pero en realidad es fines del siglo pasado. Sí. Estamos transitando un nuevo siglo. ¿Cuánto juega en todo esto las nuevas generaciones? ¿Cuánto juega la generación, especialmente de los chicos, con el teléfono? ¿Cuánto juega todo lo vinculado a las redes sociales? Bueno, hay un tema generacional grande que vos decís, que están los baby boomers, los millennials y los centennials. Y los centennials también se los llama generación de cristal. Y tienen un porqué. Y es, las redes sociales para los centennials son la base de su día a día. Igual que para los millennials. Los baby boomers no tanto, te diría, pero se están empezando a compenetrar de a poco con esto de entender que si están en las redes sociales es porque tienen un motivo, ¿no? Son las páginas amarillas antiguas. Si vos estabas en las páginas amarillas, existías. Si no, no existías, prácticamente, ¿no? Yo llegué a las páginas amarillas. Yo te estaba por decir al clasificado de un famoso diario los domingos. También. Bueno, fíjate cómo bajó el tema de los clasificados. Ya la gente casi no compra. Ni siquiera no compra. Entonces hoy... Mi mamá tiene 81 años, hace 20 dejó de comprar diario. Bueno, fíjate. Que van ahora a Marketplace de Facebook, van a Instagram. Entonces hay una cuestión generacional muy grande y sobre todo marcada por los millennials. Los millennials empezaron a marcar esa cuestión.
Cuando decís millennial, ¿qué rango etario? Están entre los 30 y los 40 años, aproximadamente. Porque son los que tienen la guita. 40, 45. Entre 30 y 50 son el que tienen el 60% del poder adquisitivo del mundo. Bueno, por ejemplo, siempre los clientes, hay una casa de aluminios que nos pidió. Yo le decía, pero un chico de 25 no te va a pagar un arreglo de una casa, te va a pagar de 30 para arriba, porque ya tienen una economía estable, porque ya tienen familia o lo que sea. Vos no podés apuntar a uno de 25. El de 25 tenés que venderle o un teléfono o un pasaje para viajar. Ahí está. Entonces, son muy importantes las cuestiones generacionales, porque ahí también está la emoción. Un centennial, si vos no lo captás en 3 segundos en un video, ya lo perdiste. Entonces, hoy en día también está esto de en las redes sociales, de cómo capto la atención de la gente. Pero a ver, vos me decís esa parte y yo te digo, sí, muy bien, perfecto, brillante, de manual. Pero los podcasts o los streaming que hay son de otra extensión. Sí. Entonces, ¿cómo me explica eso? Bueno, los podcasts están más apuntados a los millennials y centennials, pero fíjate, cada vez los podcasts duran menos. Antes, hace 2 años atrás, duraban 20 minutos porque la atención estaba más. Ahora hay podcasts de hasta 5 o 6 minutos. Sí, está bien, pero los podcasts más escuchados siguen siendo de 1 hora. Sí, pero ¿de qué edad? De 30 para arriba. Justamente mi tesis fue sobre podcast y tuve que analizar esto. Y la gente que más escucha los podcasts son, por ejemplo, los que están volviendo a casa de un día largo de trabajo y son de más 30. Son los que quieren realmente desconectarse de la realidad y estar metidos en ese mundo. Ahora, los más jóvenes no te escuchan más de 5 minutos. Si le interesa mucho el tema. Ahí está también la cuestión. O sea, más 30 hay una diferencia. Más 30 puede ser 29, 28. Sí. No es una cuestión exacta, taxativa, claro, sino un parámetro. Pero yo te escucho un podcast de 1 hora si tiene que ver con las cuestiones de neuromarketing, sobre lo que a vos te interesa. Exactamente. Ahora, si no me interesa, te escucho 5 minutos y listo. Lo mismo pasa con los centennials. Capaz que un baby boomer te escucha de 1 hora porque viene de otro tipo de estilo de vida, en donde estar informado constantemente también era importante, y tenías el programa de 1 hora, tenías... O sea, todo tiene que ver con todo. Y es por eso que hay que ir renovándose constantemente. Porque fíjate que los centennials ahora van a ser tus futuros consumidores en 10 años. Entonces, hay que ir mirando hacia adelante constantemente. ¿Ellos no van a cambiar? ¿No van a cambiar a ser más conservadores como con lo que son ahora los de 30, 40? ¿No van a cambiar su hábito de consumo, decís vos? Desde mi punto de vista y cómo me estoy moviendo en todo esto, yo creo que no. O sea, nunca hice un estudio sociológico, antropológico de esto, pero yo creo que no, porque ya vienen con un estilo distinto. Justamente hablaba con mi mamá eso y yo le decía que los baby boomers son la generación que no se animaron a romper con los esquemas de los padres. Los millennials somos los que nos estamos animando a romper los esquemas de los baby boomers, y los centennials rompieron todos los esquemas habidos y por haber. Y ellos ya tienen un estilo de vida que es, por ejemplo, me guío por mi hermana que tiene 18 años, que siempre hablo con ella de este tipo de cosas, y también las generaciones en sí, que son cuidar el planeta, reservarse también, confiar en uno mismo, estoy yo antes que el otro. O sea, yo creo que ya vienen con esa base fuerte y van a seguir así. Y si no me gusta este lugar, es que en realidad es lo que tiene que ser. Exactamente. Y si no les gusta este trabajo, bueno, me voy. Son así y están así. O sea, no van a cambiar ese tipo de cosas. Yo creo que ya vienen con las generaciones en sí. Y la comunicación es fundamental porque sigue siendo un elemento integrador, y allí estás vos, como empresaria. Sí. Y ahí es cuando tengo que hablar con todas las generaciones juntas. Cuando se te complica, cuando decís cómo le comunico a cada uno, cómo le convenzo a uno de otro. Sí, me ha pasado con una empresa familiar de 7 socios. El más grande habrá tenido 67, el más chico 38, 39. Y era como, wow, tenemos que, ¿cómo hacemos acá? Y era, bueno, centrar el estilo comunicacional para las distintas etapas de la vida. Porque uno viene con un estilo, el otro viene con otro, el otro es más moderno. Sí. Y además hacerles entender que hoy en día tenemos que aplicar herramientas
por ejemplo, planificar. O sea, una empresa, si no está planificada en el día a día, es muy difícil que pueda avanzar. Claro. Entonces, profesionalizar áreas, profesionalizar la comunicación, jerarquizar la comunicación, ya sea horizontal o vertical, pero tiene que haber una jerarquización. Esta área tiene que comunicar a la otra. ¿Pero por qué si siempre se hizo así? No, ya se terminó el siempre se hizo así. Las generaciones más grandes están, el siempre se hizo así. Y ahora es romper con eso. Siempre se hizo así, pero ¿te funcionó? ¿Qué te funcionó? ¿Qué no te funcionó? Entonces vos tenés que adaptar la estrategia comunicacional y empresarial a todas las generaciones. Sí, el siempre se hizo así es una de las palabras más, una frase más nefasta que siempre escuché. Sí. El siempre se hizo así y después vos le demostrás, pará, siempre se hizo así, mira cómo ha cambiado la comunicación. Fíjate que todo lo que ha ocurrido en el medio y cómo estamos en este proceso. Digo, siempre se hizo así, pero mi mamá que tiene 81 años, te mira todo y se entera por Facebook. Sí, sí. Mi abuela está igual, ¿eh? Entendamos, siempre se hizo así, pero mamá mira el teléfono, me salió en el Facebook tal cosa. Sí. Pero eso cuando ella tenía mi edad no lo tenía, claro. No existía. O sea que la evolución, los hechos te muestran que lo que se hizo antes no quiere decir que sea lo que dé resultado hoy y que mucho menos mañana. Exactamente. Digo que lo único permanente es el cambio. Ahora, yendo al cambio, una cosa ínfima, mínima, sí. es, ¿viste las botellas térmicas? Sí. Me acuerdo que mi mamá me decía, antes ni se usaban las botellas, y le digo, hoy se usan y hoy existe la posibilidad de tener botellas térmicas, le digo, o sea, claro. que te conservan el agua y podés... Sí. Entonces le digo, ¿por qué? Si hoy existe esto, ¿por qué me tengo que regir por los años 80? Claro. O sea, hay que, como vos decís, la evolución hoy en día, sobre todo, es todos los días. Fíjate cómo la inteligencia artificial está evolucionando constantemente. Ahora se viene el nuevo ChatGPT, que va a revolucionar todo y nos va a agarrar en shock. Entonces tenés que estar adelantado a lo que se está por venir. Tenés que estar a la vanguardia, como le digo al equipo. ¿Qué hace la vanguardia? Está un paso adelante. Bueno, hay veces que tenemos que estar 10 pasos adelante de lo que está por pasar y hipotetizar, mejor dicho. Gracias por venir. Gracias, Dani, a vos por el Que tengas buen domingo. Gracias. Teresa Sassali con nosotros. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos dentro de 7 días. Chao, gracias.